Hace muchos años que todo el país no estaba tan pendiente de una sesión de la Cámara de Diputados como la del día de ayer. El debate sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP tiene enfrentados a una parte del poder legislativo contra el gobierno. Cuando usted abre esta puerta, la verdad es que usted sabe dónde comienza y no dónde termina. Luego de un largo debate, finalmente la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP para paliar la crisis económica tras la pandemia. El gran problema para el gobierno es que esto ocurrió con diputados de su mismo sector. Sé lo que se siente tener hambre, sé lo que es pasar frío. Muchísima gente estaría dispuesta a sacar el 10% de sus fondos de pensiones en una de las crisis más profundas que ha vivido Chile en el último siglo. De 2.300.000 chilenos que hoy en día no están recibiendo ingresos porque están cesantes, porque tienen suspendido el contrato laboral. Entonces hay gente que, por ejemplo, hoy está perdiendo su casa. Pero también hay quienes cuestionan el sistema y se preguntan por qué la gente debe gastar sus propios ahorros. Esta es una extensión de la política ráscate con tus propias uñas, que partió con usemos nuestros fondos de cesantía. Hoy, desde Londres, Gino Lorenzini de Felices y Forrados analiza lo sucedido ayer en el Congreso. Y además, ¿qué pasa en Estados Unidos que un rapero quiere postularse a presidente de la República? Y sí, como probablemente podrían haber adivinado en este momento, he decidido postularme para la presidencia en el 2020. ¿Será Kim Kardashian la próxima primera dama de los Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esta movida política de Kanye West? Todo esto y más hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos. Ya lo viste en el adelanto, hoy un capítulo cargado a la actualidad. Queremos aterrizar justamente a ti, a los ciudadanos, esta aprobación a la idea de legislar sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y para eso nos encontramos con el mejor de Felices y Forrados. Bienvenidos a Así Somos, Gino Lorenzini. ¿Cómo estás, Gino? Maestro. Bien, ¿cómo andan todos? Sí. Oye, muy feliz. Es decir, lo que pasó ayer, yo creo que no había pasado ni en el mejor sueño. Es decir, cuando desperté, ¿qué es lo que pasó? Fue una locura. ¿Qué pasó ayer, Gino? Locura. ¿Qué pasó en palabras tuyas? A ver, lo que pasó es que se modificó la Constitución, porque ese era el único camino, para que los chilenos tengamos el derecho a retirar el 10% de nuestros ahorros en las AFP. Es un golpe directo a los grandes grupos económicos y es una señal de decir, si nos dijeron por 40 años que somos los dueños de los ahorros, bueno, si somos ahora los dueños, ¿por qué en una situación tan dura como la crisis que está viviendo todo Chile y todo el mundo, no podemos disponer del 10% de los ahorros? Entonces, es una señal, era muy difícil. No se imaginan la presión del gobierno, no se imaginan la presión de los grupos económicos. Si lo amenazaban con quitarlos de la papeleta, fue una cuestión, un diputado que se desmayó. ¿Cómo será? La cuestión fue brutal y a pesar de eso, que ganó el sentido común, ganó la empatía, ganó estar con la gente. Y bueno, esto sigue avanzando, tiene que pasar una etapa en la Cámara, después en el Senado para que se haga realidad. La gente se fue en masa a las AFP a ver cuánta plata tenía, se cayeron los sitios web de la AFP, fue como, no sé, una explosión de alegría. Muy contento. Oye, Gino, una pregunta. Cuando hay una enorme sensación en un gran sector de la población de satisfacción, como que muchos sienten como voy a poder ocupar mi plata que la tienen retenida y de la cual la voy a ver en goteras, quizás
ni siquiera voy a poder gastarla toda porque en una de esas me muero antes, así porque finalmente la gotera que me van a pasar no me va a alcanzar para nada. Está esta sensación de triunfo. Necesito que me expliques esto, por favor. ¿Por qué en un país que tú bien conoces, donde ha ido a dar charla, como es Perú, que tiene un sistema similar, en algún momento cuando ellos lo decidieron, entregaron hasta el 25% incluso, y no pasó nada, no se vino abajo la bolsa? Los que quieren meter miedo, ¿por qué lo hacen? Señor Gino Lorenzino, por favor, cuéntaselo al país. Salfa, es que Perú, nosotros estamos aprendiendo de Perú. Mira lo que vamos a decir, porque en Perú hay, como un Gino Lorenzini, hay alguien que se llama Jaime Delgado. Y él me enseñó el primer tema, dijo, une a la izquierda y a la derecha. Dejemos las diferencias del pasado y únelos. La única forma de ganarle a la AFP es unirlo. ¿Y qué consiguió? Primero, en Perú la gente al jubilar retira todo el dinero a su bolsillo. Es decir, tú te puedes jubilar en la AFP, en la compañía de seguro, o retiras toda la plata. Y acá se dijo que la gente se compró Ferrari, se gastó en televisores. Pura mentira. Lo que pasó fue que los peruanos agarraron la plata, metieron depósito a plazo, que ¿sabes cuánto da el depósito a plazo en Perú? 5%. Ajá. Y en Chile da un 1%. Anual, un 5% al año. Pero con eso ellos mejoraron sus pensiones sin tocar el capital, su pensión mensual aumentó. Entonces los peruanos metieron la plata en la economía, eso circuló y se generó un tremendo beneficio. Si tienes cáncer, enfermedad terminal, retiran la mitad del dinero para enfrentar la enfermedad. Si te vas a morir, qué mejor que enfrentar la enfermedad con dignidad, o si quieres un viaje. Con los mejores medios. Obvio. Sentido común y humanidad. Sentido común. Exactamente. Mira, comprarse tu primera propiedad, el sueño de todos los chilenos, o pagar la hipoteca con el 25% de tus ahorros. Entonces imagínate hoy en día que a la gente la están amenazando con quitarle su casa, su departamento. Si estuviera en Perú, agarra el 25% de su dinero en la AFP y ¡plam! Paga la hipoteca. Eso es maravilloso. Excelente. Y no tan solo eso, sino que ahora para la pandemia en Perú se retiró el 25% del ahorro. La misma AFP, es decir, Hábitat está en Perú, ¿cómo se llama esto? Capital está en Perú, y allá calladitos acataron y entregaron la platita a la gente y no dijeron ni que la debacle, ni que la bolsa, ni que el dólar. Funcionando. Nada. Y, oye, pero una campaña del terror de que esto es el apocalipsis máximo. Brutal. Gino, tú dijiste una cosa que no quiero dejar pasar, justamente, que es la presión del gobierno. De hecho, hoy día la tercera PM sacó un reportaje donde hablaba y contaba efectivamente que el presidente de la República, Sebastián Piñera, por lo menos habló directamente con 5 parlamentarios y algunos votos. De hecho, por ejemplo, da el nombre de Sergio Gaona, quien se había pronunciado abiertamente a votar a favor. Luego de esta conversación telefónica decidió abstenerse de ese voto. Me parece que esta presión política era tan grande porque finalmente es una batalla política. Hoy día el gobierno no lo está tomando como una batalla social y creo que eso es lo más terrible. Lo están tomando como una batalla política. Quiero entender si esto es, y te lo pregunto directamente, ¿qué crees tú? ¿Esto es el inicio del fin de las AFP? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque yo desde la ignorancia, tal vez, desde un ciudadano a pie, de repente veo tanta celebración y yo digo, compadre, ¿es tanto para celebrar? Porque en el fondo siento que esto lo único que está dejando en evidencia es la escasez de políticas públicas reales en beneficio de la clase media. La clase media históricamente hemos sido el jamón del sándwich. Sí. Me da la sensación, y quiero y lo voy a entender contigo, que esto no es del todo bueno, pensando en efectivamente cómo vamos a devolver estos 10%, pero me parece que es lo menos dañino que nos puede pasar y es aprovechar nuestros fondos. ¿Estamos celebrando eso? ¿Que las AFP se estarían terminando? ¿Sería el inicio del fin de alguna forma? Mira, yo te diría que es el inicio, pero más que del fin, del renacimiento. ¿Por qué? Porque acá de verdad no hay un problema político. Lo que está en las capas más profundas es una guerra económica. Y ocupo la palabra guerra económica no porque sea cualquier palabra, es decir, una palabra fuerte, una guerra económica. ¿Y cuál es la guerra económica? La guerra económica es que los chilenos, 11 millones de trabajadores, somos dueños de casi 200.000 millones de dólares. Somos los dueños de Chile.
Pero a nosotros que somos los dueños nos pasan apenas un 4% de rentabilidad al año, en promedio. Claro. Y con nuestro mismo dinero nos prestan, nos endeudan y pagamos un 30%, es decir, con nuestra misma energía nos absorben en un sistema de esclavitud y nos pagan migajas y nos van controlando. ¿Qué ocurre? En paralelo nadie lo sabe. En paralelo el gobierno tiene 4 proyectos. 4 proyectos que son súper importantes que, uno, quiere que, imagínense, bloquear el derecho a cambiarse de fondo que se demore en vez de 4 días, 120 días. Eso es para tener a la gente controlada. Segundo tema, y gravísimo. En el Senado ahora hay un proyecto para que las AFP sean el cajero automático de los grupos económicos. ¿Cómo? Ajá. Con bonos, es decir, deuda, sin medición de riesgo. Y eso es algo inaudito. Es decir, los ahorros previsionales por eso son un bien sagrado para los grupos económicos, porque es plata regalada que la ocupan en contra de los verdaderos dueños que somos nosotros. Entonces, excelente que lo digan. ¿por qué lo que está ocurriendo es el inicio de un nuevo renacimiento? Porque en el momento en que se reconoce un derecho de propiedad que puedo retirar el 10%, la gente va a tomar conciencia, wow, tengo mi 10%, después si lo pago, mis ahorros van a seguir creciendo y el 10% que me voy a prestar a futuro va a ser más grande. Entonces voy a empezar a ocupar el sistema a mi favor. ¿Y qué pasa si es que logramos cambiar la mentalidad a un capitalismo popular? Porque, a ver, el sistema, imagínate que todos los chilenos pagamos tax carísimo, pero ese dinero, hay fondos canadienses que son dueños de las carreteras y que se llevan el dinero a los jubilados de otros países. O pagamos el agua y el agua está carísima. ¿Y quién se lleva ese capital? Hacia el extranjero. El sistema original antes del año 95, el dinero se quedaba en Chile. Entonces quedaba dando vueltas y si por último tú pagas caro el TAC, tú sabes, pero yo soy el dueño, me va a llegar de vuelta al otro bolsillo. Y esa liberación es una esclavitud mental. Y la verdad es que es un gran paso, un gran paso para que la gente se dé cuenta de que el sistema puede ser usado a favor de tu favor.